El presente libro estudia los temas más importantes en resistencia de materiales, con énfasis en aplicación a, solución de problemas y diseño de elementos estructurales y dispositivos mecánicos. El libro está orientado para alumnos de ingeniería del segundo o tercer año. El desarrollo del curso de resistencia de materiales presupone que el alumno posee los recursos propios del cálculo infinitesimal, cálculo integral, geometría de masas en lo referente a saber calcular centros de gravedad y momentos de inercia de figuras planas, y, fundamentalmente, de la estática, sin cuyo conocimiento es impensable poder obtener un suficiente aprovechamiento del curso. En la mayoría de los capítulos el primer objetivo es la determinación de las tensiones normales y transversales, luego la determinación de los valores máximos de estas tensiones y finalmente el cálculo de las correspondientes deformaciones. Se estudian como tipos de carga: tracción, corte, torsión y flexión. Inicialmente se estudia la teoría y esta se complementa con un apreciable número de ejemplos o problemas resueltos y luego con problemas propuestos para que el alumno refuerce su comprensión. En el primer capítulo se hace una introducción al estudio de la resistencia de materiales, marcando sus objetivos y estableciendo los principios generales, que completan las conclusiones de la teoría de la elasticidad, para poder desarrollar la disciplina siguiendo el método lógico-deductivo. En el resto de los capítulos se hace un análisis sistemático de las acciones que se derivan de una solicitación externa actuando sobre un prisma mecánico. Y este estudio se hace considerando los efectos producidos por cada una de las posibles magnitudes causantes, actuando cada una de ellas independientemente de las otras. Así, las tensiones normal y cortante que someten al prisma a tracción o compresión y a cortadura, respectivamente, son tratados en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4 se estudia la teoría de la torsión y los 3 capítulos siguientes se dedican al estudio de la flexión, en sus múltiples aspectos. En los 2 primeros de estos se expone la teoría general haciendo en uno de ellos un análisis del estado tensional que se crea en el prisma mecánico cuando se le somete a flexión pura o flexión simple, y en el otro, el estudio de las deformaciones producidas por la misma causa. El importante tema del pandeo es tratado en el capítulo 8, en el que hay que abandonar una de las hipótesis fundamentales admitidas en resistencia de materiales, cual es la de pequeñez de las deformaciones. Finalmente, un último capítulo se dedica al estudio de los estados tensional y de deformaciones cuando la solicitación que actúa sobre el prisma mecánico es arbitraria. Era necesario acabar la obra con un tema que nos hiciera ver la generalidad de aplicación de las teorías de la resistencia de materiales a todo tipo de piezas. En total, el presente libro estudia los temas más importantes en resistencia de materiales, con énfasis en aplicación a, solución de problemas y diseño de elementos estructurales y dispositivos mecánicos. El libro está orientado para alumnos de ingeniería del segundo o tercer año. El desarrollo del curso de resistencia de materiales presupone que el alumno posee los recursos propios del cálculo infinitesimal, cálculo integral, geometría de masas en lo referente a saber calcular centros de gravedad y momentos de inercia de figuras planas, y, fundamentalmente, de la estática, sin cuyo conocimiento es impensable poder obtener un suficiente aprovechamiento del curso. En la mayoría de los capítulos el primer objetivo es la determinación de las tensiones normales y transversales, luego la determinación de los valores máximos de estas tensiones y finalmente el cálculo de las correspondientes deformaciones. Se estudian como tipos de carga: tracción, corte, torsión y flexión. Inicialmente se estudia la teoría y esta se complementa con un apreciable número de ejemplos o problemas resueltos y luego con problemas propuestos para que el alumno refuerce su comprensión. En el primer capítulo se hace una introducción al estudio de la resistencia de materiales, marcando sus objetivos y estableciendo los principios generales, que completan las conclusiones de la teoría de la elasticidad, para poder desarrollar la disciplina siguiendo el método lógico-deductivo. En el resto de los capítulos se hace un análisis sistemático de las acciones que se derivan de una solicitación externa actuando sobre un prisma mecánico. Y este estudio se hace considerando los efectos producidos por cada una de las posibles magnitudes causantes, actuando cada una de ellas independientemente de las otras. Así, las tensiones normal y cortante que someten al prisma a tracción o compresión y a cortadura, respectivamente, son tratados en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4 se estudia la teoría de la torsión y los 3 capítulos siguientes se dedican al estudio de la flexión, en sus múltiples aspectos.
En los dos primeros de estos se expone la teoría general, haciendo en uno de ellos un análisis del estado tensional que se crea en el prisma mecánico cuando se le somete a flexión pura o flexión simple, y en el otro, el estudio de las deformaciones